En 3 minutos comienza Hablemos de Tecnología. Ahora por las mañanas despertaremos de forma más saludable gracias a un espacio exclusivo en el que haremos que te encuentres muy bien. Hola, soy Loli Oramas y es para mí un placer compartir contigo el mundo de las terapias y el bienestar, los martes y los viernes de 6 a 8 de la mañana. Estamos bien, salud y bienestar en tu radio. ¿Sabías que si tienes una asesoría, una pyme o una tienda, tienes ahora un aliado especializado en la tecnología para tu negocio? NSS Tenerife lleva 20 años ofreciendo aplicaciones de calidad para el asesor y la pyme, con un enorme soporte tecnológico y humano. Llámanos ahora al 902-012-164 y te haremos una demostración totalmente gratis. NSS Tenerife, vocación a tu servicio. Si necesitas crear tu proyecto en Internet, renovar tu página o bien propagar tu empresa por la red, ahora tienes a tu disposición un departamento de informática siempre disponible. Los técnicos de Cívicos Networking cuentan con más de 20 años de experiencia en el sector y harán que tu negocio destaque en la red. Cívicos Networking, nos gusta navegar contigo. Búscanos en www.cívicos.com o llámanos a 922 31 40 55. Cívicos Global presenta Hablemos de Tecnología. Conectando a lo mejor de la tecnología, un programa especial con las mejores entrevistas, con Santi Abreu. Muy buenas tardes a todos, queremos darte la bienvenida a Hablemos de Tecnología, un espacio en donde vamos a hablar por completo, en un especial, precisamente sobre un proyecto que se ideó en el pasado, desde los años 50 y que se extiende a nuestros días. Realmente algo que muchos se preguntan si es una utopía o es una realidad, pero que desde luego científicamente es totalmente posible. En el programa de hoy, hablando de una forma en la que seguro vas a comprender, vas a entender, porque como siempre lo hacemos en un idioma comprensible, vamos a profundizar completamente en el proyecto Venus. Y nada, aquí me encuentro ya con mi compañera Thais Aguilar. Muy buenas tardes, Thais, ¿cómo estás? Buenas tardes, Santi, aquí. Una tarde más. Una tarde más hablando de algo que realmente apasionante, que se presenta como lo que fue innovación en los años 50 y se extiende y siendo vigente hasta el día de hoy, ¿eh? Pues sí, esta tarde vamos a intentar explicar y aclarar a todo el mundo y escudriñar en las partes más internas del proyecto Venus, que bueno, a mí personalmente es un proyecto que desde que lo conocí me tiene totalmente fascinada. Sí, desde luego es una de las empresas aquellas empresas o aquellos proyectos que no pasan desapercibidos precisamente porque levanta pasiones y nada más que hay que verlo. Hay que simplemente teclear Proyecto Venus en internet y podremos quedarnos maravillados. Si nos gusta un poquito la arquitectura y damos que se extiende además a conceptos que vamos a profundizar muchísimo en este programa. Y bueno, yo creo que para no perder ni un minuto vamos a empezar a hacerte una pequeña introducción y junto con mi compañera Thais vamos a intentar hacerte llegar todo el conocimiento que llega del proyecto Venus, y traeremos arquitectos, traeremos a técnicos en eficiencia, a técnicos en vial, a técnicos informáticos, técnicos de telecomunicaciones, que te van a ayudar a comprender esta fascinante empresa, este fascinante proyecto que es el proyecto Venus. Así que pégate a la radio porque comenzamos ya con, digamos, a presentarte, a darte la intro de lo que es este proyecto Venus. Conectando a la red de colaboradores de Hablemos de Tecnología. Hoy nos visitan profesionales del sector tecnológico. Bueno, pues estamos hablando de un proyecto vanguardista que, basado precisamente en la premisa de que la tecnología podría ofrecer todo lo necesario para la vida, desarrolló el concepto de una nueva sociedad que funciona sin dinero y no es un sistema para nada capitalista. ¿Es esto la visión real del futuro o es una estrafalaria forma de hacer dinero?
Desde luego en este programa nos adelantaremos a algunas de las décadas para llegar hasta los años 50, época de esplendor de los grandes capitales del mundo, que crecían a ritmos acelerados, provocando los primeros efectos negativos sobre la calidad de vida de las personas a través de congestionamientos y el smog y el consumo masivo. Por lo menos las sociedades basadas en el capitalismo. Pero dentro de este contexto, muchas personas comenzaron a buscar alternativas para literalmente fundar una nueva sociedad basada en conceptos relacionados con la naturaleza, el crecimiento interior, que con las del consumo y el elitismo social. Entre estos soñadores se encontraba Jacques Fresco y su esposa Roxanne Meadows, dos estadounidenses que decidieron ir tras el sueño de una nueva sociedad más perfecta y sustentable bajo el nombre del Proyecto Venus, o Venus Project, que es como realmente se conoce. Esta organización, fundada por la pareja estadounidense, buscaba subir el escalón de la evolución humana, aplicando todos los conocimientos positivos adquiridos y eliminando todos aquellos negativos. El proyecto incluía sistemas sociales, políticos, jurídicos, económicos y una nueva arquitectura diseñada para proveer de productos mediante la automatización industrial, la producción y la distribución y el reciclaje. El concepto del Proyecto Venus era precisamente lograr que los recursos de la Tierra se convirtieran en patrimonio de toda una humanidad, en un sistema de iguales, sin ricos ni pobres, delincuencia ni competencia. Y nada, ahora vamos a profundizar un poquito más en todo esto, Thais. ¿Qué te parece si empezamos a ver de qué se trata? Pues sí, vamos a empezar a hablar un poquito del Proyecto Venus, una utopía en la que dicen que seremos felices gracias a la tecnología. Y bueno, pues nada, no sé qué más quieres que te diga. Has hecho una introducción maravillosa con Jacques Fresco y su mujer. Y bueno, pues no sé, esto empezó hace ya, como tú bien comentaste, hace muchísimos años. Comentar que bueno, este señor, Jacques Fresco, tiene ya aproximadamente unos 90 años. O sea que no es un chiquillo. Y bueno, sus ideas que le inspiraron en este proyecto, pues él comenta que se debieron a experiencias personales en el periodo de la Gran Depresión de Estados Unidos hasta los términos de la Segunda Guerra Mundial. Sus primeras ideas y diseños fueron realizados allá, como tú bien comentaste, en los años 50, después de un periodo de tiempo. Y en los años 70 presentó la Socio-Cyberneering. Creo que lo he dicho fatal, pero tú me has entendido. Se entiende. Que es el antecedente inmediato de este proyecto. Y además hizo 2 publicaciones literarias que definen y explican los conceptos técnicos de sus ideas y diseños van desde la educación hasta el transporte, fuentes de energías limpias, sistemas de producción, sistemas de distribución, incluso complementos y sistemas urbanos totalmente sostenibles y además automatizados. Y bueno, esto ha tenido además una enorme difusión. Estamos hablando de que se ha hablado en profundidad de ello en pues prácticamente todos los medios que conocemos actualmente. Estamos hablando de la Fox, estamos hablando de Antena 3 aquí en España, en Estados Unidos en la RT también, en televisión española. Future by Design, que también fue otro programa que fue ganador de muchísimos premios, y bueno, una lista enorme, e incluso ha sido grabado en documentales tan complejos como el movimiento Zeitgeist y también el Adentum. O sea, estamos hablando de cosas importantísimas dentro de un desarrollo que se ha planteado completamente en serio. Y nada, yo tengo aquí, Thais, para un poco escudriñar todo esto, muchos artículos que hablan del proyecto Venus, ¿no? Y bueno, vamos a un poco a situarnos. Por ejemplo, el proyecto Venus fue erigido como una de las mayores utopías, fíjate qué curioso, una utopía científica en esta era moderna desde su construcción en el año 1995. A cargo de esta pareja de Jacques Fresco y de Roxanne Meadows, pues se fijaron una cierta serie de conceptos que nos van a hacer entender la tradición del pensamiento y tal y como se encuadra. Por ejemplo, si las ciencias de la conducta estudian la capacidad de adaptación del comportamiento humano, la ingeniería social es el resultado de la aplicación de leyes de conducta con el objetivo de moldear la sociedad en función de las interacciones de sus individuos en una dirección concreta, buena o mala. Fíjate de dónde parte este concepto, de un concepto totalmente sociológico. Sí, estamos hablando de objetivos humanistas del conductismo.
básicamente. Exactamente, adaptar a una sociedad a lo que es un comportamiento. Todo esto está basado en una corriente iniciada por un filósofo social llamado F.B. Skinner, que creó un sistema político, económico, social basado en decisiones científicas, tratando de eliminar el sufrimiento humano, adaptando su comportamiento a un modelo sostenible donde la tecnología se convierte en un elemento esencial, pues para poder crear unas condiciones óptimas de felicidad. Según la teoría del refuerzo, existen 3 tipos de acciones: las que nos gustan, las que nos disgustan y las que nos causan indiferencia. El objetivo de las utopías sociales inspiradas en las ciencias de la conducta, pues lo que consiste es hacer un refuerzo de las primeras, es decir, de las que nos gustan, las acciones que nos gustan. Sin embargo, la ciencia ficción, pues todas estas películas y estas cosas, pues nos han mostrado que el camino del control radical de la conducta, ¿no? Aunque no siempre de un modo tan extremo. Por ejemplo, se me ocurre Un Mundo Feliz, ¿no? Donde los seres humanos siempre eran condicionados para ser felices, evitando genéticamente su sufrimiento. O bien, por ejemplo, el Estado, que suministra a los ciudadanos drogas legales para que sean felices, para que estén bien, como por ejemplo pues está ocurriendo en Occidente. Exactamente. Bueno, tecnología y felicidad. Este es el concepto de este proyecto. Versiones blandas de la ingeniería social aspiran, por contra, a una organización equilibrada de la vida, de tal forma que el ser humano sea capaz de aplicar de forma racional los conocimientos y las tecnologías a su alcance para generar un modelo de felicidad. Fue este el pensamiento que inspiró la novela de Walden 2, donde el propio Skinner, el diseñador de esta conducta social, imaginó una red de ciudades de 1000 habitantes donde la existencia, sin ningún tipo de hipérbole sospechosa de ciencia ficción, se tomaba perfecta gracias al método científico. Evidentemente, la disyuntiva es clara y nos quedamos sin hacer nada y dejamos que nos devore un futuro nefasto, o tal vez catastrófico, o nos servimos de nuestros conocimientos sobre la conducta humana para crear un ambiente social en el que podamos llevar una vida productiva y creadora sin maltratar las posibilidades que nos han de seguirnos para que podamos tener o hacer lo mismo que cualquier otra persona. Escribía este Skinner, este señor que fue el que diseñó todo esto allá en el año 1976. Pues sí, siguiendo toda esta filosofía bueno, ya hablamos, ¿no?, de Skinner, de B.F. Skinner, este filósofo social. Bueno, pues todo esto, gracias a todas estas ideas, es donde se basa el proyecto Venus, aunque tiene un componente radicalmente tecnológico. El ideólogo de todo el proyecto Venus, ya lo hemos dicho, Jacques Fresco, se le considera un gurú a medio camino entre la filosofía y la tecnología. Ha alcanzado notable fama en los últimos años. También es verdad que hay que decir que los defensores de sus ideas se cuentan por millones en todo el mundo, aunque, como siempre, por un lado hay defensores y siempre, por supuesto, tienen que haber detractores. Pues también sus detractores se cuentan por millones, sobre todo a raíz de la difusión del movimiento a través de un documental de Zeitgeist, considerado por muchos el primer culto surgido de Internet. Efectivamente, los defensores de Venus creen que al pie de la letra en el proyecto la abundancia, el pleno empleo, la felicidad condicionada son perfectamente posibles. En contra, los enemigos tachan las ideas de Fresco, ideas de pura superchería, algo New Age, algo como parecido para engañabobos. Pero, ¿son viables las propuestas tecnológicas del proyecto Venus para sus ciudades modelo? Como veremos, sus innovaciones por separado no están demasiado lejos de la realidad, puesto que alrededor existen indicios que apuntan en esta dirección, pero para alumbrar una utopía semejante tendría que aplicarse multitud de tecnologías todas al mismo tiempo. Y aún así, todavía no sería posible. El cambio de paradigma propuesto por Venus implica la transformación del sistema monetario, una economía basada únicamente en los recursos. Sí, además hablamos también de ciudades totalmente diferentes a como las tenemos ahora planteadas, ¿no? Ciudades concéntricas. El urbanismo que ellos proponen es el diseño de unas ciudades en forma de círculos concéntricos,
En el centro de la urbe, que sería fácilmente accesible, estarían todos los espacios públicos de afluencias masivas, como pueden ser las escuelas, los centros de salud o las instituciones, para así poder canalizar el tránsito urbano de forma mucho más eficiente. Esta idea hay que decir que no es una idea nueva. Una de las 3 ciudades utópicas de Platón, la Atlántida, la famosa Atlántida, era de hecho circular. Además, la teoría de los 3 imanes, formulada por el urbanista Ebenezer Howard, concibió la ciudad de jardín, que con el tiempo han terminado siendo realmente una ciudad de satélite. También es un antecedente claro del proyecto, aunque con diferencias. Más cercano en el tiempo tenemos otro proyecto urbanístico para la reconstrucción de Londres tras la Segunda Guerra Mundial, que es el Greater London Plan, y estructuró la ciudad en una serie de anillos concéntricos, aunque sus objetivos eran diferentes a los de Venus. Entre otros, por ejemplo, para bloquear la inmigración. En este sentido, como vemos, esto es una revolución arquitectónica y tecnológica a todos los niveles, ¿no? En este sentido, partiendo de la idea de que el conocimiento horizontal es ineficiente, el proyecto apuesta por la construcción de grandes rascacielos, dejando espacio para las zonas verdes. Además, los edificios estarían equipados con servicios mínimos para evitar los desplazamientos. Por ejemplo, hoy los datos demuestran que ciudades compactas como Hong Kong o Mónaco son mucho más eficientes energéticamente, y Manhattan, en su contra, se ha convertido en un modelo de diseño totalmente sostenible, un parque pulmón de barrios adaptados a peatones, transporte público eficiente, siendo la cuna del capitalismo que comparte la fórmula urbanística de Venus. Sí, además tenemos que hablar de una cosa muy novedosa, que son los materiales con memoria de forma. Si hablamos de materiales, los rascacielos que hemos comentado de Venus estarían construidos de hormigón reforzado, vidrio y acero. Esto no es nada nuevo, pero arquitectónicamente con una estructura en forma de trípode. Así estarían preparados para poder resistir seísmos y tornados, algo a lo cual ya están acostumbrados en Tokio desde hace ya muchos años. Sus rascacielos han soportado sacudidas de terremotos de hasta 8,9 grados en la escala Richter. La novedad que hallamos en los materiales son estos materiales que comenta Fresco con memoria de forma. Venus propone un modelo constructivo basado en un tipo de materiales capaces de recuperar, tras su exposición a un determinado tipo de estímulo físico o químico, su forma original. Fresco pone un ejemplo. En la cúpula de un edificio, que tras volverse plana al aplicarle una corriente eléctrica, recupera su forma original, permitiendo así múltiples reparaciones y recambios. Además, la energía geotérmica es otro de los puntos importantísimos en este plan de eficiencia. Aunque el proyecto Venus combina todas las energías limpias, cobra especial importancia la energía geotérmica. ¿Por qué? Porque es una fuente renovable basada en el aprovechamiento del calor del interior de la Tierra. En teoría se trata de una fuente ilimitada de energía de cuyo uso Islandia es un caso de éxito que trata de imitar otros países, pero a día de hoy más del 85% de su energía procede del agua volcánica subterránea. Gracias a la energía geotérmica, Islandia abastece a la mitad de las necesidades de la electricidad del país, a un precio 2/3 inferior a la media europea. Bueno, y además tengo que comentarte que uno de los puntos fuertes de Venus consiste en dotar a las ciudades de inteligencia propia, de tal forma que puedan gestionar automáticamente el consumo, los recursos energéticos, las materias primas y la producción. Existe un precedente, que es el llamado Proyecto 5, en Chile, cuando estaba de presidente Allende. Lo que pasa es que en esta época no existía la tecnología adecuada para llevar este proyecto. En cambio ahora sí. Además, el Big Data entronca dentro de esta tendencia de gestión de grandes volúmenes de información. El objetivo es que los ordenadores se encarguen de la toma de decisiones sin injerencias ideológicas, eligiendo de forma objetiva lo mejor para la mayoría, para el éxito del sistema. Por ejemplo, en Google no se toma ninguna decisión importante si las matemáticas no están a su favor. Además, en Venus los edificios también estarían dotados de esta inteligencia. Proponen una serie de tecnologías que no están demasiado en las innovaciones propuestas hoy en día por el Internet de las cosas para nuestros hogares. Hablamos de control remoto, la automatización y la eficiencia.
Las nuevas reglas de la arquitectura avanzan también hacia los edificios energéticamente autosuficientes y las innovaciones a nuestro alcance que ya están a la altura de los objetivos de este proyecto Venus. Por ejemplo, proponen cristales inteligentes sin necesidad de persianas, capaces de regular el espectro lumínico. Esta tecnología existe y no solo se comercializan ventanas que pueden ser opacas o transparentes. Hace varios meses el Instituto de Ciencias de Matemáticas de Barcelona presentó un tipo de vidrio capaz de bloquear también la radiación infrarroja, el calor. No existe un día en cualquier lugar del mundo en el que no se celebre un evento consagrado a las Smart Cities, a las ciudades inteligentes, pues el Big Data, en este caso, está en boca de todos. Su viabilidad está fuera de dudas y sus muchas capacidades del mundo avanzan paso a paso hacia ellas. Hablamos de Wi-Fi gratuita, aplicaciones para gestionar el aparcamiento, zonas de recarga, sensores para detectar fugas de agua e incluso para prevenir crímenes, pavimentos inteligentes y muchísimo más. Aunque la preexistencia de modelos arcaicos impide el desarrollo total. Su progreso es selectivo y caprichoso y muy lento, como es el caso de la electricidad inalámbrica. Sí, por ejemplo tenemos Songdo, la ciudad surcoreana gestionada por Cisco y que será inaugurada en 2015 y no tiene nada que envidiarle al proyecto Venus. Ocupa 6 kilómetros cuadrados y ha sido creada desde cero. En ella existen ya rascacielos inteligentes, un 40% de los hogares van a ser ecológicos y además tenemos un parque que está inspirado en Central Park. En esta misma línea existe el proyecto Masdar City en Emiratos Árabes Unidos, que también es muy interesante, del cual además estuvimos en un programa hablando precisamente con uno de nuestros colaboradores, con Tomás Dorta. Pues esta Masdar City va a albergar 50.000 habitantes, no habrá coches, no emitirá CO2 y el transporte consistirá en unos trenes de levitación magnética que además han sido propuestos por el proyecto Venus, que por otra parte tengo que decir que ya existen en Japón desde hace 10 años. Además, tenemos que hablar de la distribución de los recursos a raíz precisamente de este factor energético. Las ciudades Venus, nada estará sometido a la moneda, ni los bienes de consumo ni el ocio. Estamos hablando de que la sostenibilidad del sistema se basa en la producción y utilización de los recursos en total comunidad. Por ejemplo, si alguien necesita un coche, por supuesto, eléctrico, tendrá que solicitarlo a un centro de distribución encargado de gestionar los recursos. En lugar de una ciudad atestada de coches, Venus propone un parque móvil en común, en el que se pueda hacer uso los ciudadanos cuando precisamente lo necesiten. Sí, además en la actualidad, este consumo colaborativo ya está avanzando un poco en esta dirección. No solo están proliferando en las grandes ciudades los grupos de consumo, por ejemplo, los huertos, ¿no? Donde los ciudadanos tienen acceso a una serie de materias primas de forma directa. Las aplicaciones para compartir coche o para intercambiar una vivienda son a pequeña escala tecnologías propuestas por Venus. Pero además tenemos la agricultura hidropónica. Se afirma que es el futuro de la agricultura, pero fue aplicada por primera vez por los aztecas. Sí, es curioso cómo las cosas antiguas están demostrándose que son realmente las más eficientes. La hidroponía, para la gente que no lo sepa, es un tipo de agricultura urbana que hoy en día está muy en auge, donde en lugar de tierra agrícola se utiliza un sustrato basado en soluciones minerales disueltas en agua. Además de permitir el cultivo en zonas desérticas, su rendimiento es muy alto y la utilización de pesticidas es mínima, permitiendo al mismo tiempo la aplicación de alta tecnología para mejorar los cultivos. Jack Fresco propone la generalización de este tipo de agricultura en las afueras de las ciudades. Pues ya estamos viendo, amigos, el proyecto Venus no es más que un potente artefacto cultural que ha sido encontrado en la última crisis en el momento perfecto para expandir ideas. De momento, sus ideólogos cuentan con un centro de investigación de 8,7 hectáreas ubicado en la localidad de Venus, en Florida, que existe, donde nació el propio Fresco. Desde allí dirigen el movimiento y para hacerlo real parece necesario un milagro o que alguien pulse, quizá, el botón de reset, que tampoco existe, aunque sus fundadores insisten que no es una utopía, tan solo ciencia y es posible hacerla. Así que, amigos, hablaremos en profundidad de esta maravilla de la ciencia, digamos que en comunión con la tecnología, que hará
que salgamos de una utopía, de un proyecto en papel y nos lleve precisamente a una realidad o no, dentro de un futuro que no sé si nosotros lo veremos, aunque ya están apareciendo algunas ciudades que nos están dejando realmente sorprendidos. ¿Será este el futuro de nuestra civilización? ¿Será este el momento adecuado de aplicarlo? ¿Estaremos preparados para verlo? ¿O incluso socialmente seremos capaces de adaptarnos a este nuevo modelo de ciudad? No se vayan, dentro de unos instantes volveremos hablando con técnicos que van a profundizar en mucha información sobre esta real utopía, el proyecto Venus. No se vayan. Conectando a lo mejor de la tecnología, un programa especial con las mejores entrevistas, con Santi Abreu. Bueno, y seguimos aquí en Hablemos de Tecnología, en este especial en el que estamos hablando precisamente de esta maravilla que es el proyecto Venus. Ya tengo a los colaboradores que se están colocando los cascos, se están preparando. Thais la tengo también a toda pastilla porque estábamos en esta pausa preparando los contenidos, porque hablar de este proyecto no es nada sencillo, porque estamos hablando de un paradigma brutal, estamos hablando de algo que se lleva planificando desde los años 50 y precisamente da vío a muchísimas cosas, porque es un proyecto que nace de la tecnología, nace de la construcción, de lo arquitectónico, pero que hace un cambio revolucionario eliminando el modelo capitalista e integrando lo que es el consumo, hábitat y vida social a los recursos. Es algo totalmente complejo y estate atento porque ya lo vimos en la intro hace un momento, y ahora vamos a hablar con dos personas que se lo han estudiado, llevan tiempo ya viendo este proyecto de cerca y realmente se presenta como un paradigma. Estate atento porque si cierras los ojos y escuchas, bueno, si vas conduciendo no, pero si cierras los ojos y escuchas lo que te vamos a contar, lo vas a ver. De todas maneras, quiero recordarte que en nuestra página web www.hablemosdetecnologia.es vas a encontrar toda esta información de la mano. Así que nada, vamos a conectar con nuestros compañeros y empezamos. Conectando a la red de colaboradores de Hablemos de Tecnología. Hoy nos visitan profesionales del sector tecnológico. Bueno, y aquí tenemos ya con nosotros, pues Thais sigue con nosotros. Thais, has visto el proyecto Venus, menuda intro nos hemos pegado, qué complicada. Porque intentar meter en 25 minutos, intentar meter tantísima información, ¿verdad? Y decir que no la dimos toda. Que no la dimos toda, ¿no? Porque que para eso tenemos aquí a Matías Fonte. Muy buenas tardes, Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y tenemos también a Tomás Dorta, arquitecto. Bueno, Matías, te encargas de la eficiencia energética, eres experto en temas de tráfico, conducción, temas de eficiencia en cuanto a movilidad y muchísimas cosas más. Y también tenemos a Tomás Dorta, arquitecto especializado en nuevas tecnologías y en este tipo de proyectos en concreto. Muy buenas tardes, Tomás, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, pues aquí, colaborando. Bueno, ¿qué les parece el proyecto Venus? Casi nada, ¿verdad? Empezamos por Tomás, por ejemplo. Hemos visto muchas fotografías planificadas por ejemplo, desde los años 50, un proyecto que se ha hecho sobre papel, que ha sido parado por los grandes dictadores, ha sido desmentido por muchísima gente, pero refutado nuevamente por científicos. ¿Para ti es una utopía o es una realidad científica? Para mí, que soy un amante de la ciencia ficción, para mí es una utopía totalmente.
y más conociendo cómo funcionan nuestras ciudades y conociendo las teorías del urbanismo y demás, es muy complicado, aunque tiene las bases que tiene con respecto, lo has dicho muy bien, viene de los 50 este proyecto, pero realmente viene basado en la ordenación de las ciudades en proyectos previos que sí que se han construido, sobre todo en Inglaterra, con teorías de la New Towns, que son sus nuevas zonas de colonización, o incluso en España en la época de la dictadura. Y lo que sí, bueno, pues claro, son formas urbanas que han funcionado, pero han funcionado dentro de una escala y de un límite, sobre todo también como ciudades satélite. A lo mejor como se plantea en este proyecto, pues a lo mejor es un poco exagerado en intentar llevarla a una escala mucho mayor, puesto que el urbanismo actual, la forma de distribuir las ciudades y de aprovecharlas o de construirlas, dista un poco de lo que se plantea a lo mejor en el proyecto Venus, que al final hace una extrapolación de lo que de las ciudades actuales con un aire más futurista y no sé, tengo mis dudas con respecto a todo. Pero de todas maneras estamos viendo ya proyectos que están saliendo, por ejemplo, en Dubái, en Abu Dhabi, por ejemplo, estamos viendo proyectos en Australia, en Japón, en Corea, estamos viendo ya proyectos, bueno, en la misma Londres, proyectos de lo que nosotros ya hemos llamado en otros programas las Smart Cities, las ciudades inteligentes. Quizás sea un despunte de este proyecto, quizás no sea el momento de verlo, digamos, de una manera real, pero sí verlo o ser la planificación del modelo de ciudad para el futuro, quizás. El problema es que lo que estamos hablando es que todas estas ciudades funcionan como ciudades satélites, ciudades dependientes de alguien, o sea, de otra ciudad, de otro ente mayor, que es al final el que le va a nutrir o le va a surtir del resto de productos que necesita el usuario. Vale que estas ciudades son autosuficientes energéticamente, su propia agua y generan pero las sinergias que tienen dentro luego las especifican. Por ejemplo, Masdar es principalmente una ciudad de investigación y de desarrollo. La ciudad está la Songgor en Seúl, o Songo, que tiene un nombre rarísimo. También es una ciudad que depende de Seúl. Incluso las autoridades surcoreanas están intentando que la gente se mude a esta ciudad y la gente todavía está reticente con ello. Londres, pues también funciona, son pequeños barrios, pero pertenecientes siempre y dependientes siempre de lo que es la ciudad centro de Londres. Entonces, las Newtown que yo estaba comentando son ciudades que se desarrollaron en la primera mitad del siglo XX y que eran pequeñas ciudades satélites también que siempre dependían de una ciudad principal, ¿no? Es por eso lo que voy, que no se ve a lo mejor que claramente, porque no se ve claramente que que puedan funcionar como entes a lo mejor tan aislados, aunque sí que se plantean que sean en una red, pero luego ya vamos entonces a las especificaciones, entonces a lo mejor ya no son tan autosuficientes como se quiere. Por eso te digo que yo desde el punto de vista del urbanismo y de las teorías del urbanismo soy más escéptico. Matías, ¿utopía o realidad científica? Yo me metería más bien no solo con que es una utopía, pero no tanto en los detalles técnicos ni en los detalles de la estructura de la ciudad, ni del funcionamiento, ni de la tecnología, que sí es verdad, como dicen ellos, pues hay ya tecnología de sobra para poder hacer ciudades perfectas, ¿no? Con ciudadanos perfectos. Toda la parte de infraestructura y de arquitectura, pues se lo dejaría aquí al compañero, pero sí me metería con el tema de lo que supone, o del planteamiento que ellos hacen de inicio, ¿no? Porque el planteamiento que hacen ellos de inicio, lo de menos es la forma de la ciudad o la estructura de la ciudad. Para mí la verdadera utopía, y en eso estoy totalmente de acuerdo con él, es el prescindir del dinero. El prescindir del dinero, el prescindir, el tratar de dar riqueza a todo el mundo, el tratar de crear un sistema igualitario. Realmente el proyecto se presenta como un sistema económico basado en los recursos. Correcto. No estamos hablando de ninguna forma de trueque, intercambio, ni de nada de esto, ¿no? No, obviamente, pero Fresco, desde que inicia el proyecto Venus, ¿no? Rompe, digamos, y ahí es donde están sus principales detractores, y por lo que no ha podido tampoco crearlo a gran escala, porque cuando empieza a desarrollar el proyecto y quiere ponerlo en práctica, le hace falta dinero. Pero él no quiere dinero,
quiere crearlo sin dinero, ¿no? Por otro lado, para poderlo llevar a cabo, al poco tiempo lo que hace es crear una fundación, una asociación que son socios que dan donaciones. Pero claro, no pueden dar donaciones porque entonces es dinero. Entonces, lo que se han convertido, por lo que yo he visto, ¿no? Esta organización que está montando este proyecto, se ha convertido en una especie de organización filosófica, ¿no? Que vende vídeos, que vende libros de cambio de mentalidad, pero que no puede llegar más allá porque obviamente, primero, desde que tenga este tipo de planteamientos, ya no porque parezcan comunistas o parezcan socialistas, o porque desde que se rompe con todo este concepto. Exactamente. ¿No? Y yo siempre he creído que los grandes cambios no vienen de grandes rupturas, sino vienen aprovechando lo bueno de los anteriores, ¿no? Yo creo que las civilizaciones que mejores se han construido han sido, las que más han durado, han sido las que han aprovechado, las que evolucionan, ¿no? Y las que absorben los conocimientos de los demás, ¿no? Como los griegos, los romanos, etcétera, ¿no? Absorben el cristianismo, o sea, la fiesta de San Juan, el quemar la hoguera viene de las tribus a saber de dónde, ¿no? O sea, ese tipo de construcción a base de aprovechar lo anterior. Pero este hombre, Jake Fresco, lo que hace es una ruptura, plantear una ruptura para aprovechar toda la tecnología que tenemos y montar un sistema económico, social y de ciudad nuevo. Sí, bueno, déjenme que también hable yo y diga algo. Claro. Yo, no es que se ponen todos tan serios y tan así dogmáticos, pues yo también. Yo he estado estos días estudiando bastante el tema del proyecto Venus. A mí lo que más me llama la atención es, como dice Tomás, no es solo, o como dice también Matías, no solo lo que es la estructura de la ciudad, la arquitectura, digamos la parte sostenibilidad y todo eso. A mí lo que me llama la atención es la base sociológica en la cual está basada realmente el modelo de la ciudad, ¿no? Realmente el proyecto consiste en rediseñar la cultura de la humanidad desde una base sociológica. Es como yo lo entiendo, ¿no? Ellos piensan que dado que la política y la economía pues ya están desbordadas a la hora de gestionar unos cambios, digamos, gestálticos de la sociedad, bueno, pues el proyecto Venus lo que aborda es este problema desde un punto de vista totalmente diferente. Ellos piensan que si no podemos cambiar el mundo, pues vamos a construir otro mundo alternativo con unas bases ideológicas totalmente diferentes. Entonces, digamos que sería una nueva sociedad fundada en recursos globales y no en el poder del dinero. Por ejemplo, a mí me gustaría ver, llegados a este punto, Tomás, voy contigo, me gustaría ver cómo construimos de una forma tangible, palpable, según Fresco nos cuenta en sus escritos, en sus planos, que vemos construcciones alucinantes, totalmente vanguardistas para los años en los que se diseñó este proyecto. Son varios conjuntos de ciudades satelitales, por lo que estamos viendo, pero ¿cómo son construidas? Cuéntanos un poco sobre todo esto. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, no son tan innovadoras en el momento, porque ya que en los 50 había muchas corrientes futuristas de arquitectos que diseñaban sobre el papel, porque al fin y al cabo es como todo esto está sobre el papel, unos diseños pues siempre buscando una forma mucho más orgánica, puesto que se entiende que las formas más orgánicas en los diseños, las curvas, las formas más redondeadas, son las que más se adaptan a la naturaleza. Siempre se ha dicho que en la naturaleza no hay una sola línea recta, que todos son curvas. Entonces, cuando trazan todas estas ideas basándose en la tecnología existente en el momento y han ido desarrollando paralelamente al desarrollo tecnológico que ha experimentado la humanidad en los últimos 50 años, buscan pues resolver problemas, por supuesto también desde la arquitectura, porque al final vamos a vivir en arquitectura, vamos a vivir en ciudades y vamos a necesitar una serie de edificios que van a contener los usos y que nos van a donde nos vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, claro, las formas que desarrollan según buscando ideales, pues tanto una ciudad pues normal, fundarla circular, ¿no?
con un centro donde va a estar todo, unos rascacielos alrededor donde se van a concentrar otros usos, y luego alrededor luego las viviendas de forma unifamiliar, pero luego dicen que hay unas ciudades que van a estar subterráneas en zonas con climas más drásticos, más radicales, o ciudades flotantes que se van a dedicar en distintas formas, ciudades marinas, que unas se van a dedicar a la acuicultura, otras se van a dedicar a investigar, otras a recursos y demás. Lo que están desarrollando es pues desde el punto de vista de la arquitectura, una serie de soluciones puntuales en función a distintos tipos de problemas, para enfocar el tema de mantener la colonización, lo que llamamos la colonización humana del planeta, para mantenerla de la forma esta que ellos estaban intentando promulgar, ¿no? Sí estoy de acuerdo con Matías, que el aspecto sociológico tiene también mucho que ver con la arquitectura y con el urbanismo, porque las ideologías son las que han desarrollado las ciudades. Uh-huh. El problema es que en un sistema como el que quieren desarrollar con el proyecto Venus, que quieren huir de todo tipo de ideología, justamente lo que ellos están promulgando es una ideología principal. Es todas las contradicciones que tienen este tipo de aspectos, ¿no? ¿Por qué esa ideología es la buena y por qué el resto son las malas? Pues muy sencillo, las otras han fallado, se han puesto en práctica y han fallado. A lo mejor esta habría que ponerla en práctica para ver si falla o funciona. Pero sí tiene ciertos aspectos que chirrían desde el punto de vista de quién va a vivir en qué determinadas zonas, ¿no? O sea, lo elige el humano, el ser humano lo elige voluntariamente. Yo quiero vivir, porque al fin y al cabo lo que estamos hablando es que aquí se le va a asignar a todo el mundo con equidad un sitio, ¿no? Un lugar. Pero yo elijo o me lo asignan porque sí sé que está buscando. Es que, claro, después es tanta la información que hay sobre el tema y tan poca en algunos aspectos. Dicen que cada uno podrá elegir o decidir dónde quiere vivir, dónde quiere desarrollarse, ¿no? Un poco como... Si uno vive en un piso 20, si uno vive en el piso 1, claro, pero... ¿qué es lo que marca, digamos, la clase social, por así decirlo? Claro, porque ¿no? es que eso también va a marcar una clase social, es decir, no es lo mismo el que vive en un barrio de extrarradio, en una vivienda, en un piso de 100 metros cuadrados de protección oficial, que el que vive en un piso de 300 en el centro de una ciudad o en una zona residencial de grandes mansiones. Entonces, claro, realmente eso también va a afectar a la ideología de las personas. Incluso leyendo un poco también sobre el tema, los distintos aspectos que se han llevado al cine con respecto a esta idea, están hablando de ciudades de seres humanos drogados, ¿no? De civilizaciones que bajo una serie de tratamientos médicos aceptan de alguna forma el estado de bienestar en el que van a estar, en el que se desarrollan, ¿no? Y su misión también, por claro. Entonces el ser humano ha llegado hasta donde ha llegado y hemos cometido los desastres que hemos cometido justamente porque no nos contentamos a veces con lo que tenemos, siempre queremos evolucionar, aunque a veces sea una involución, o queremos crecer, queremos más. Todo eso también hay que verlo. Y claro, el que yo viva en el mar con respecto a alguien que viva en el desierto, alguien que viva en una zona de una selva, eso puede llegar a generar ciertas discordancias entre los propios seres humanos. ¿Cómo podemos resolver eso también? Quizás una prueba para nosotros mismos, ¿no? De romper mentalidades o dejarnos someter a ciertas doctrinas, ¿no? Un poquito sectario, quizás. Claro, entonces en la construcción de esas ciudades, en la construcción de esas edificaciones, es donde vamos a ver, es un gran reto el ver cómo se puede solventar ese asunto, es decir, que evitar que la gente tenga esas envidias que al fin y al cabo son innatas del ser humano, ¿no? El cómo se puede dar, porque claro, luego las tecnologías que se puedan desarrollar para construirlas, pues no hay ningún problema, habiendo dinero, como decía antes Matías, y es cierto, o sea, habiendo dinero, porque todo esto se va a tener que, porque claro, si generalizamos que todos los recursos son de todos, y que se distribuyen de igual manera y que se van a producir y no va a haber problema que el acero se obtenga en un sitio, o sea, se fabrique en un sitio, el hierro venga de otro y tal. Pero claro, todo eso, al final, ¿cómo se articula? Desde el punto de vista ideológico, vale. ¿Y cómo se articula ese punto de vista ideológico para decidir sobre el resto de los seres humanos? ¿Cuál es la parte ornamental, la parte, digamos, que hace que el proyecto sea tangible, que se pueda construir, que lleve un orden, un director de orquesta, ¿no? Claro, que sea el que haga que ese proyecto pues coja forma, ¿no? Claro, porque un edificio se hace siguiendo unos paradigmas de diseño,
unas ideologías de diseño y unos usos necesarios. Claro, y con respecto, por ejemplo, yo me pregunto, hablamos de una innovación arquitectónica que entra por el ojo. Entra por el ojo de una manera alucinante. Claro, porque estas formas futuristas siempre nos han gustado muchísimo, ¿no? Son formas muy puras, muy curvas, muy agradables, muy tangibles. Muy naturales, ¿no? Muy naturales, justamente, ¿no? Pero... nos invita a ello, ¿no? Claro. Ahí tenemos el ejemplo de Apple, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿no? Que utiliza la parte visual para atraer a gente, digamos, solamente con el diseño. Eso también es una manipulación del ser humano. Entonces, claro, yo soy bastante escéptico, entonces en mi escepticismo todas estas cosas pues siempre las pongo muy en duda cuando me llegan, ¿no? Yo cuando recibo los estímulos visuales, ¿no?, de estas imágenes, las pongo muy en duda. Entonces, ¿por qué además tienen que ser todas las formas tan curvas, ¿no? Justo por eso, por buscar naturaleza, pues a lo mejor realmente no. Sí, realmente a lo mejor no son elementos tan verticales, a lo mejor tal, o hay que irnos todos hacia abajo y dejar solo la superficie de la tierra libre, ¿no? ¿Y por qué esa manía de construir en el mar, por ejemplo? ¿Tú qué piensas como arquitecto? Dices, bueno, y ahora, y no vamos al mar, ciudades sumergidas, ciudades que flotan. El mar es la última frontera. Es la última frontera. Bueno, decían que era el espacio, la gente... El espacio se hace una cámara cerrada y punto. Listo, ¿no? Mientras que no salga el oxígeno, el problema del mar es que entra el agua. Entonces, claro, y la presión, en el espacio no hay presión, ¿no? En el mar sí. Sí, claro, el colonizar el mar es un poco donde también los principales recursos del planeta, grandes de los principales recursos están bajo la superficie marina. El planeta, 2/3 partes del planeta son agua, o 3/4 partes. 3/4 partes del planeta son agua, ¿no? Entonces, debería llamarse Oceanus en vez de tierra. En vez de tierra, ¿no? Sí. Entonces, claro, todo eso ya de por sí incita al ir a intentar también colonizar el mar desde este punto de vista. Oye, pues... Vamos a subir a nuestra página hablemosdetecnología.es los diseños y vídeos del proyecto Venus para que nuestros compañeros, nuestros oyentes puedan, digamos, ver con todo detalle cómo se construye todo esto. Pero la pregunta del millón, Tomás, ¿es factible, al margen del proyecto ideológico, es factible estas impresionantes construcciones? Sí, habiendo dinero. Habiendo medios para hacerlo, habiendo ¿no? medios, habiendo recursos con que construirlo. Hombre, hemos visto pinceladas. Por ejemplo, yo me acuerdo de ver en Dubái, por ejemplo, ver la Palmera, ver el Mundo, que son construcciones que que ya están funcionando perfectamente, que han sido obras titánicas. No están funcionando. El Mundo se está hundiendo, ¿eh? ¿Se está hundiendo? Sí, el Mundo se está hundiendo porque... Hay que explicar un poquito. El Mundo es una construcción que son una cierta serie de islas artificiales. Una urbanización en el mar, muy cerca de la costa, que lo que hicieron fue dragar arena del fondo marino, acumularlo en montañas, dándole una forma estilo mapamundi. Ajá. Y luego construir viviendas encima. ¿Qué sucede? Que si la arena no era del sitio, sí era, pero no iba en el lugar. Luego hubo que generar un muro para evitar las corrientes que se llevasen esa arena. Resulta que ese muro no funcionó, se empantanaba el agua adentro. Había que romper el muro por determinados sitios para que el agua fluyese y no se hiciese un pantano. Al entrar más corriente, entonces se han ido disolviendo las islas. Entonces, no es tan fácil construir en el mar como se pretende. Claro, no. Ellos lo que plantean aquí para construir en el mar son ciudades flotantes, grandes barcos. Bueno, pues ya tenemos los grandes cruceros que surcan los océanos, que funcionan como ciudades, ¿no? Pues mejorando el diseño y demás, se puede lograr a grandes superficies con una flotabilidad que permita el uso constante. Habrá que ver luego también, pues eso, lo de siempre, ¿no? Los temporales, los huracanes. Yo me voy a lo que decían estos ancianos pescadores que te decían, nunca luches contra el mar. Sí. Que vas a acabar perdiendo. Claro. Precisamente, o construyas lo que construyas, sea lo grande que sea, cualquier cacharro que hagas en el mar, automáticamente, tarde o temprano, lo terminarán hundiendo. Lo va a reclamar, ¿no? Claro. Entonces, todo eso, pues, sí, toda la construcción se puede hacer existiendo acero, hormigón, vidrio, lo que llamamos ahora, pues, estaban también hablando ellos de desarrollos con polímeros, ¿no? Lo que son las nuevas superficies, los nuevos materiales poliméricos que se están cada vez aplicando más, no como material fundamental, sino como material secundario, ¿no? Para determinadas soluciones constructivas. Pues todo eso se puede llevar a que se desarrollen estos diseños que, bueno, pues a primera vista son muy impresionantes, pero que ya en los 40 los grandes arquitectos del modernismo ya los diseñaron, ¿no? Frank Lloyd Wright, Ian Taliesin, pues grandes ciudades proyectadas así. Le Corbusier también en la primera mitad del siglo XX también diseñó ciudades donde todo se concentraba en altura y se daba mucho espacio libre y que lo que fundamentalmente
para fomentar, ¿no?, un poco el desplazamiento humano, el peatonal y las relaciones humanas a nivel de calle, ¿no? Esto es como una vueltita más de tuerca, pues, y presentado con diseños un tanto más futuristas, ¿no? Y luego ya pues con toda la base ideológica que esto lleva detrás. Pero bueno, sí, yo creo que las construcciones que plantean sí son viables. Sí, son viables ahora mismo, los grandes rascacielos que se están haciendo, y mejorando un poco el tema de los materiales son viables. El resto, volvemos a lo de siempre, el resto ya suena a utopía. ¿Cuál fue de las imágenes que tú has visto, que son las propuestas por los arquitectos de Fresco, por el equipo de Fresco? ¿Cuál es el edificio que más te impactó a nivel arquitectónico, el que más te llamó la atención, que tú te quedaste durante 10 minutos mirando la fotografía porque yo te conozco un poco y sé que tú tienes ese punto visionario, ¿no? No es el edificio, justamente es la forma de las ciudades. La forma circular de las ciudades, con el gran domo central donde va a estar todos los usos comunitarios, equipamientos y demás, luego los rascacielos alrededor, que ya todo esto, te digo, bebe de las teorías del urbanismo modernistas, ¿no? Y la forma esa circular que a veces parece más que está encerrando y limitando un exterior y un interior, que favoreciendo una serie de elementos y de conexiones. Porque las formas circulares, las murallas, se han hecho siempre para proteger lo de dentro de lo de fuera. Desde el feudalismo, ¿no? Claro, entonces estas ciudades que ellos plantean, que parecen verdaderamente murallas, fortificaciones, pinchadas por una serie de puertas, ¿no? La puerta norte, la puerta sur, la puerta suroeste y tal, para que entren y salgan por ahí con un control. Por eso te digo que tienen una analogía mucho más oscura, más hacia el oscuro que hacia la luz, ¿no? Porque ellos plantean una humanidad de luz y muchos de los diseños pintan una humanidad de oscuridad. Bueno, vamos a averiguarlo dentro de un momento aquí en Hablemos de Tecnología. Seguimos con Matías, seguimos con Tomás, con Thais, por supuesto, hablando de este proyecto. ¿Es una utopía? ¿Es ilusionario? ¿Y por qué está tan respaldado por la comunidad científica? Vamos a verlo en el siguiente bloque. Si estas construcciones que estamos encontrando son celulares, son neuronales, son feudales, ¿qué vamos a encontrar con este proyecto Venus? Esto realmente da mucho de qué hablar. Venimos en un minuto, no te vayas. Conectando a lo mejor de la tecnología, un programa especial con las mejores entrevistas, con Santi Abreu. Bueno, y aquí seguimos en Hablemos de Tecnología, apurando el tiempo todo lo que podemos, porque este tema da muchísimo que hablar. Estamos hablando del proyecto Venus, como digamos el paradigma que se lleva tejiendo desde los años 50, y estamos analizándolo desde muchísimos puntos de vista, puntos en los que podemos encontrar pues información arquitectónica, información de movimiento social, paradigma en cuanto a sistema monetario, paradigma en cuanto a sistema, incluso, ¿por qué no?, de creencia, de fe, de modo de vida, estilo de vida. Todo esto en un proyecto que nace de la tecnología, nace de la sinergia tecnológica. Así que seguimos con Tomás Dorta, seguimos con Matías Fonte y con Thais Aguilar, hablando y profundizando en este tipo de cosas. Y vamos a hablar ahora de lo que es el efecto social y las comunicaciones que pueden existir al interno de un macro evento como este, un macro proyecto como es el proyecto Venus. Conectando a la red de colaboradores de Hablemos de Tecnología. Hoy nos visitan profesionales del sector tecnológico.
Bueno, utopía o realidad científica, apoyos, tenemos amigos, tenemos detractores, tenemos un gran compendio. Ya nos acaba de decir Tomás hace un momento que las ciudades tal y como tal son perfectamente edificables, si existen los medios para poder hacerlos. Y nos queda, Matías, nos queda el tema donde realmente vemos de una forma más tangible el tema del proyecto Venus, es en las propias comunicaciones, por ejemplo, ¿no? Se presenta, yo vi una parte, por ejemplo, tú que eres experto en movilidad de las ciudades, por ejemplo, una parte en la que, por ejemplo, no hay vehículos de propiedad particular, por ejemplo. Sí, ellos hacen una... pero no lo desechan, ¿eh? Trabajan... No. El concepto de ciudad en el proyecto Venus incluye los vehículos privados. Lo que sí es verdad que los incluye con un tipo de tecnología que actualmente no se están usando, ¿no? Habla incluso de que se deslicen de forma magnética, con un tipo de rodaje especial por unas vías determinadas a grandes velocidades. A mí lo más que me ha llamado del concepto del transporte es una especie de lanzaderas para lo que es las mercancías. O sea, utilizando la alta tecnología, la informática, crean una especie de trenes. Esos trenes lanzaderas se meten dentro de las ciudades a gran velocidad por debajo de la ciudad y se desacoplan, se sacan completamente los módulos, y esos módulos ya vienen con los containers actuales, ya vienen todos estructurados en una única caja, ¿no? Y entonces eso se deposita y se puede sacar de forma muy rápido todo el material. Eso es algo que me ha... Es como un sistema logístico parecido al que tienen los grandes aeropuertos, por ejemplo, con el tema de las maletas, por ejemplo, ¿no? Sí, sería como el avance actual de los barcos portacontenedores, ¿vale? Pero en trenes y a altísima velocidad, y además todo computerizado, como, bueno, ya existe en los grandes puertos, ¿no? Pero no se saca contenedor a contenedor como se hace ahora en los grandes puertos, que es la gran limitación que tienen, sino que se sacan bloques completos, o sea, el tren se desmonta, ¿no? Después, otra cosa que me ha llamado mucho la atención es el uso del espacio aéreo. Dentro del planteamiento de la movilidad en esta ciudad se plantea el uso de módulos tanto particulares como públicos aéreos, ¿no? Cuando eso hasta ahora, por lo menos en lo que es Europa, está totalmente limitado. En Estados Unidos o en países grandes como Australia sí está más desarrollado, ¿no? El que una persona en concreto pueda tener su aerodeslizador para desplazarse, o las mercancías se muevan a un supermercado en concreto desde el aire, ¿no? Eso me ha llamado también, y además con unos modelos muy, muy modernistas, ¿no? Dentro de lo que es el desplazamiento por aire, también me ha llamado mucho la atención la estructura que crea de los aeropuertos, porque hasta ahora, si te das cuenta, los aeropuertos tienen una terminal y después tienen una o dos pistas de aterrizaje que son paralelas, ¿no? Y longitudinales. Bien, lo que está planteando en estos diseños de ciudades son aeropuertos en el que la torre de control está en el centro, debajo están todas las infraestructuras, las infraestructuras para el movimiento de las personas. Ahí a nivel de tierra llegan todo lo que son los aviones, los propios aviones, y por debajo es por donde se accede al aeropuerto, bajo tierra, ¿no? Es por donde se accede. O sea, estilo Barajas, ¿no? Cuando llegas por el metro, ¿no? Una especie de espiral, sí, ¿no? Un aeropuerto que tiene múltiples pistas que todas confluyen en el centro, ¿no? Exactamente. Y entonces todo ese espacio, esa liberación de espacio en tierra, se utiliza para que el aeropuerto tenga pistas de aterrizaje orientadas a diferentes puntos cardinales, de forma que se evita que haya rachas de viento excesivas en una determinada dirección. Es decir, se orientarían los despegues y los aterrizajes en función de las condiciones climáticas en cada momento. Por lo tanto, serían mucho más operativos. ¿Qué más? Otras especies de... También me ha llamado mucho la atención, porque tal como comentaba Tomás, el tema de las ciudades en el agua, ¿no?
no solo se plantea movilidad aérea, sino movilidad acuática y subacuática, con unos modelos bastante innovadores y curiosos. Y además me llama mucho la atención porque hacen siempre hincapié en el uso de energías renovables, tanto en lo que son las infraestructuras para dejar esos vehículos, como en los propios vehículos en sí, ¿no? Entonces habla de unas lanchas cerradas, tanto para como vehículos privados como transporte, ¿no? Muy modernos, adelantados tecnológicamente, acoplables unos a otros. Ya no se habla de un transporte colectivo, sino un transporte más individualizado, ¿no? Personalizado, que es diferente. Personalizado, es decir, permite que, por ejemplo, en un tren terrestre, pues tú te montes en un lugar y el tren se vaya desacoplando vagones o desacoplando, como ocurre en la actualidad, pero a un nivel muy sencillito, pero por módulos, ¿no? Entonces que prácticamente pues tú vas a un determinado destino, te sientas en un determinado sitio y te vas moviendo dentro del tren continuamente hasta que llegas a tu destino, ¿no? Y así van configurando. Hay que estudiarlo más, pero me da la sensación, actualmente ya todo esto se está utilizando, pero a un nivel muy muy sencillo, no como es cuando te pasa que vas con un tren, se para el tren y notas el cambio de vagón, hay un cambio de vagón y tal, ¿no? Yo me quedé impresionado con una cosa, por ejemplo, el tema del vehículo particular, por ejemplo, que decían que ya no hacía falta que tuvieras un coche, sino que había un distribuidor de vehículos que tú lo llamabas y te traía el coche hasta tu destino, tú lo recogías, digamos que no tienes propiedad privada del vehículo, sino que tú accedes al vehículo a través de una petición que tú realizas y el vehículo te lo mandan desde un distribuidor hasta el punto donde tú quieras ir. Esto, por eso te digo que son aplicaciones o son ideas que ya se están poniendo en funcionamiento en otros lugares, no solo en este proyecto, ¿no? Y no son vehículos de alquiler, tú pagas por tener vehículo y el vehículo te llega sin conductor, automáticamente te llega al lugar donde está y va hacia otro lugar. Pero no solo eso, es que ni siquiera a lo mejor en ese vehículo vas tú solo. Si no van más personas al mismo sitio. Pueden ir más personas y ese vehículo se puede ir parando a demanda, puede ir recogiendo a demanda en una determinada calle y va a demanda a otras determinadas calles. Y se va parando en los puntos y todo eso informatizado, sin conductor siquiera, ¿no? Claro, que se intentaba, uno de los modelos que decía Fresco era evitar tener coches aparcados. Es uno de los conceptos que él hacía, ¿no? En uno de sus proyectos. ¿Qué tenemos, Tomás? ¿Qué tenemos en comunicación vertical, por ejemplo? En lo que son los transportes verticales, en estos grandes edificios que encontramos en las arquitecturas de Fresco. Habíamos hablado en otros programas en las Smart Cities de los ascensores trenes, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, una vez que nos vamos a edificios que son demasiado altos, pues todo lo que serían las comunicaciones verticales ya tienen que ir encadenadas, ¿no? No pueden ir pequeñas unidades que se muevan arriba y abajo, tienen que ser una secuencia de vagones, que es un poco también pues lo que muy parecido al sistema de trenes lanzadera que estaba comentando ahora Matías, ¿no? Donde todo el mundo, donde dar servicio a varias plantas a la vez, ¿no? A varios sectores a la vez, de tal manera de que siempre está en continuo movimiento arriba y abajo, te subes y te vas a conveniencia, ¿no? Claro, todo eso viene pues a raíz de toda esta automatización, ¿no? Y a esta informatización de las ciudades y de los edificios, que es algo que es una de las bases del propio proyecto, ¿no? Que todo vaya automático por órdenes, a raíz de un ordenador central que sea el que lo esté organizando todo, ¿no? Y que todo vaya así, que el ser humano en sí casi que solo decida dónde se sube y dónde se baja, ¿no? Pero que el servicio lo tenga completamente a su disposición. Eso sí, eso es lo que hemos hablado, ya eso se está aplicando en Nueva York, por ejemplo. He visto yo, por ejemplo, que tú le dices antes de tomar el ascensor, tú le dices a qué piso quieres ir y ya se prepara, digamos, el ascensor que te va a subir y te sube personalizadamente, sin paradas y sin nada, hasta el punto de destino, ¿no? Sí, o algo así. O eso, pero bueno, esto también es más un metro, ¿no? El metro hace unas determinadas paradas, te bajas y te subes, ¿no? Pero claro, entendemos que en un edificio, cuando para la cadena esta de ascensores, paran distintos a la vez, entonces
Claro, hay que entender como algo mucho más fluido, ¿no? No es algo que sea me subo, paro, tal, me bajo. No, es como algo más en continuo movimiento, ¿no? Para permitir siempre, pues eso, que la fluidez del tránsito también de las personas, ¿no? Claro, porque estamos hablando de macroestructuras que albergan a miles y miles de personas cada una de ellas, ¿no? Claro, estamos hablando de megaedificios que en sí funcionan luego cada uno como una pequeña ciudad dentro, ¿no? Porque una de las bases del proyecto es que dentro de esas ciudades cada edificio, cada megaedificio, cada megaestructura de estas funciona en sí como una pequeña ciudad donde tiene los pequeños servicios mínimos que son para cada, ¿no? Para esa pequeña comunidad dentro, y que luego para que no tengas que estar necesariamente saliendo de tu edificio o saliendo de tu comunidad, saliendo para irte a usar el gran uso público que pueda estar en el centro, ¿no? En el centro de esa mega ciudad, ¿no? Es como pequeñas megaestructuras dentro de la megalópolis. Hablando de centros, por ejemplo, esas ciudades que tú comentabas antes, yo lo voy a llamar células, o lo voy a llamar, no sé cómo, neuronas, es decir, esas estructuras que tienen un tamaño determinado, todas de forma circular, donde todo converge en el centro. La zona, los mercados y todo este tipo de cosas. Creo que Thais tenía algo que preguntar sobre esto. No, preguntar no. Lo estábamos hablando y escribiéndonos, Tomás y yo aquí mientras hablaba Matías, nos estábamos comunicando. Decir que, todas las ciudades se van a parecer, ¿no? Y todas van a tener una estructura básica. Todas van a tener unas líneas maestras a seguir. Van a ser, digamos, como todas iguales, ¿no? Entonces, lo que estás comentando, por ejemplo, las células, como tú quieras llamarla, primero van a tener en lo que es el centro, va a haber una gran cúpula central en la cual se va a albergar el núcleo del sistema de ordenadores de la ciudad, ¿no? Eso es lo que ellos van a llamar o llamarían el Cybernet, y sería una especie de ordenador que va a gobernar toda la ciudad. A modo de, por ponerles un ejemplo, el Skynet en la película Terminator, si por ejemplo alguno de ustedes la ha visto, funcionaría como una especie de sistema nervioso autónomo que llegaría a todos los rincones del complejo social. Luego, por otro lado, tendríamos los edificios que rodean la cúpula central, que proporcionan a la comunidad pues todas las formas de entretenimiento. Existirían también unos rascacielos enormes con formas de columnas cónicas, que ellos les han llamado los skyscraper, construidos de hormigón reforzado, acero y vidrio, que serían inmunes a los terremotos y a los vientos fuertes. Tendrían una altura de casi 3 kilómetros y ayudarían además a frenar la expansión urbana, porque quieren favorecer la existencia de parques y de vida silvestre. Aparte de eso, tenemos luego los 8 distritos residenciales. Todo esto siempre sería desde dentro hacia afuera, en formas circulares, ¿no? Los 8 distritos residenciales, que tendrían una variedad de formas arquitectónicas libres, pensadas para cumplir las diversas necesidades de los ocupantes. Cada casa, a su vez, estaría inmersa en un exuberante jardín. Luego tenemos zonas donde se van a procesar las fuentes renovables de energía, tanto eólicas, solares, térmicas, geotérmicas y fotovoltaicas. Por otro lado, luego tendríamos un perímetro exterior que lo querrían reservar para los cinturones de cultivos hidropónicos. Por supuesto, prohibido el uso de plaguicidas. También contaría con un sistema de riego navegable, así como zonas para actividades recreativas al aire libre, como ciclismo, golf, senderismo, montar a caballo, pues todo lo que quisiésemos. Y por último, digamos en la última línea, estarían todas las instalaciones, digamos que todas las instalaciones van a estar disponibles para todos los ciudadanos sin ningún tipo de coste. A mí una de las cosas que me llama la atención son, por ejemplo, 2 cosas: el sostenimiento energético de estos macrosistemas, que son ya de por sí neuronales, regidos por un control central, y por otro la agricultura, que también sostiene este sistema, la agricultura hidropónica. ¿Qué tenemos que decir a ello? Vamos a ver, el sostenimiento energético, ya sabemos que energías renovables tenemos en este planeta, según las zonas, pues unas u otras, ¿no? Pero es una fuente inagotable de energía que bien aprovechada se produce mucho. Ya están las grandes granjas solares que están en alguno que otro desierto en Estados Unidos,
que surten a cientos de miles de viviendas de electricidad durante todo el año. Entonces, en el proyecto se entiende que las fachadas, las envolventes de estos edificios, de estas ciudades, tengan la superficie sea fotovoltaica, ¿no? Con nuevos materiales, tanto los vidrios como lo que recubre todos los edificios, ¿no? Lo que llamamos toda la envolvente sea en sí una captadora de energía y productora de energía. También hablan de aprovechar la geotérmica, ¿no? Entonces, claro, si nos vamos a recursos naturales, probablemente en ese aspecto todas las ciudades en recursos energéticos estén bastante bien abastecidas. Uh-huh. Además, también no tenemos que entender el producir mucha energía. Cuanta menos energía se gaste o se desperdicie, que es lo que hemos hablado siempre desde este programa, con respecto al aprovechamiento energético, a la eficiencia energética, ¿no? No solo hay que producir mucha energía, sino toda la que se produzca, aprovecharla al 100% sin que se desperdicie ninguna. Y se hablaba también de la energía geotérmica, claro. la que va por el suelo, que fue uno de los patrones más importantes que marcaba Fresco. Aprovechar el calor de la tierra, ¿no? Ya sabemos muy bien que en Lanzarote hay una atracción para turistas, que es que a muy pocos metros meten pues hierbas dentro de un agujero volcánico y arden del calor que hay. Dicen que cada 10 metros que se baja, la temperatura sube aproximadamente 10 grados, ¿no? La temperatura del fondo de la Tierra en zonas volcánicas. Entonces, claro, simplemente la energía geotérmica es algo tan sencillo como se hunden 2 tubos paralelos en la Tierra. Uh-huh. En una zona que tenga una actividad donde se caliente, haya mucho calor, se vierte agua fría por uno y por el otro se recoge vapor de agua. Ese vapor de agua mueve una turbina y se produce electricidad. La cosa más sencilla del mundo. Eso además es sencillísimo. Aquí en Canarias lo podríamos estar aprovechando, es algo de lo que se ha hablado ya muchas veces. Uh-huh. Pues eso la energía geotérmica, una de las principales, la más sencilla realmente es esa, la base de la energía geotérmica es esa. Entonces, claro, tenemos recursos para obtener energía. Se pueden desarrollar recursos para no desperdiciarla, pero luego viene lo que estabas hablando tú, la agricultura, ¿no? El obtener todo lo que serían los alimentos para toda esta sociedad. Uh-huh. Los cultivos hidropónicos tienen una ventaja, se pueden cultivar en cualquier punto, es decir, tú no puedes tener un rascacielos y una de esas fachas del rascacielos ser todo cultivos, ¿no? Uh-huh. La cubierta, además el cultivo hidropónico, ¿no? Como no necesitas tierra, son unas bolsas con una especie de sustrato o con un líquido donde se vierte directamente el nutriente y la planta crece ahí, ¿no? Pues ahora mismo se trabajan en estanterías, incluso muchos de los invernaderos trabajan por estanterías, tienen todos esos, son grandes, por decirlo de son churros, porque funciona así, ¿no? Una canal o un churro, uh-huh, donde hay un sustrato que suele ser pues una grava, ¿no? Y en esa grava donde se vierte el líquido, y entonces la grava es el sustrato para que las raíces de la planta se aguanten, y luego el líquido en el agua va al alimento, ¿no? ¿Y esto no es demasiado trabajo para sostener una población tan grande? No, porque realmente los cultivos hidropónicos, como la planta también está aprovechando justamente todos los nutrientes, porque se le dan directamente los nutrientes que la planta necesita para crecer, se aprovecha mejor. Pero claro, luego viene lo que sería también los animales, ¿no? Habrá que criar animales. Habrá que ver cuánta población vamos a sostener con esto, porque claro, las ciudades estas también tienen lo que estaba diciendo Thais, ¿no? Tienen una dimensión limitada. El que está en el mar, las ciudades que estén en el mar, a ver si se pueden producir, se pueden alimentar de la misma manera, ¿no? Uh-huh. En principio sí, con cultivos hidropónicos, en principio sí, pero luego también pues falta la parte de ganadería. Claro, yo creo que porque yo tengo una dieta muy rica en proteínas, ¿no? Y me gusta mucho la carne y el pescado, entonces claro, el concebir el ser humano también de por sí pues necesita proteína animal. Aunque haya quien opine que no, pero bueno, el ser humano necesita proteína animal, entonces también todo eso. Entonces hay que ver un poco pues más aspectos más detallados que a lo mejor en la idea general están un poco más perdidos, o como hacemos todos, cuando de algo no sabes muy bien cómo resolverlo, lo dejas de lado a ver si nadie se da cuenta, vamos a seguir por otro lado y a ver cómo se va resolviendo el asunto, ¿no? Pero todo con los avances tecnológicos que tenemos actualmente y mejorando muchos de ellos, hay ciertos aspectos que son viables y
¿sabes? La construcción de las ciudades, eso sí es viable, pero se necesita una inversión también material, no material monetaria, sino material de materiales muy grande, ¿no? Y un avance y descubrir o inventar nuevos materiales que son necesarios para todo eso. Entonces es complicado. Sí. Matías, tenemos un plan de construcción de ciudades donde se pretende eliminar el concepto horizontal, es decir, las ciudades horizontales como un modelo obsoleto. De hecho, ya por ejemplo en Manhattan se ha demostrado que el modelo vertical funciona perfectamente. Se ha demostrado que en grandes ciudades que se están adaptando, pues como que funciona. ¿Hay cama para tanta gente en estas macroestructuras? A nivel de movilidad, a nivel de eficiencia, a nivel energético, a nivel de organización estructurada, social. ¿Hay cama para tanta gente? Yo el planteamiento lo haría al revés, es decir, yo creo que es imprescindible que haya cama para tanta gente. Es decir, lo que no funciona es el modelo actual en el que hay una dispersión de la población a lo largo y ancho del territorio, como ocurre en Tenerife, que ya te lo he comentado. O sea, que tú coges el plano de los espacios naturales en Tenerife y lo colocas, ¿no? Sobre las viviendas construidas, y resulta que ya todas las viviendas llegan hasta los límites, ¿no? Entonces es al revés. La planificación de las ciudades durante el siglo XX ha ido de la concentración a la dispersión, y ha sido un gran error desde mi punto de vista. El concepto de que la tierra me pertenece. Sí. Como y yo que soy tengo que propietario... tener mi casa terrera, y no es al revés. Yo creo que no cabe duda, desde el punto de vista energético, de eficiencia, y para hacer un bien a este planeta del que estamos aquí prestados, no cabe duda que la concentración de la población es imprescindible. Y obviamente la concentración vertical es necesaria. Es necesaria porque si tú tienes a toda una población junta y a esa población la abasteces de servicios, va a ser más eficaz, más eficiente, más barato, más rápido, que si la tienes totalmente dispersa, ¿no? Hombre, como Julio Verne, han nacido un montón de películas que han hablado, por ejemplo, de estas realidades, de esta historia, así por así decirlo, en donde se estudia de una manera el hecho de meter a tanta gente en estos macroedificios de una manera tan estructurada. ¿Ha llegado a tener conflictos sociales de seguridad de una manera viable, o piensas que esto puede representar un problema a largo plazo? Meter a tanta gente concentrada a nivel de seguridad, estructura social, no sé. En las grandes ciudades tienen grandes inconvenientes y grandes ventajas, ¿no? Yo creo que quien viva en una gran ciudad como puede ser Nueva York, por ejemplo, obviamente dentro de todas las limitaciones que tiene, se vive con una calidad de vida asombrosa. Claro, es que no hablamos de un edificio que pueda tener 200 apartamentos, estamos hablando de edificios que pueden albergar hasta 20, 30.000, ¿no? Es que yo creo que cuanto mayor sea la concentración de población, siempre que crees espacios verdes, que ya sean verticales, da lo mismo, ¿no? Que crees áreas de esparcimiento y actividades de esparcimiento, la parte, digamos, psicológica o social de estar todos agrupados, yo creo que crearía otro sentimiento volveríamos un poco al inicio de los estados, ¿no? Que eran ciudades-estado, ¿no? No como ahora que los estados son grandes, ¿no? Se crearía una forma de vida en la que la gente se sentiría pues más unida, ¿no? Y además mucho mejor tratada por el Estado, ¿eh? ¿Está la sociedad actual o la sociedad de nueva generación está adaptada, está preparada para esta masificación en vertical, tú crees? Sí, tú dales una PlayStation, un buen sofá, una buena nevera y los llevas a donde quieras. No hay problema. Así de fuerte. ¿Tú qué opinas, Tomás? No, vamos a ver si es cierto que las ciudades densas, está demostrado que las ciudades densas funcionan mejor. Una gran ciudad densa donde tiene un pulmón verde, que luego además estén todos los equipamientos, todo el mundo se pueda mover con un servicio público de transporte,
que sea eficaz, que sea rápido y a su vez también pues peatonalmente, ¿no? Estamos hablando de ciudades como Hong Kong, como Nueva York, son ciudades que funcionan realmente. El problema, tú lo apuntabas, es decir, ahí está la preparación psicológica y sociológica del ser humano. O sea, estamos preparados los seres humanos para tratar de vivir en igualdad todos. Es que ahí es donde viene el problema, ¿no? Porque en estas ciudades siempre hay un jefe y hay uno que trabaja para ese jefe, ¿no? Y hay una persona que es el propietario de la vivienda y otro que es el inquilino y hay otro que es el político, que es el que gobierna o el que toma decisiones y luego está... Sí, claro... Los escalafones sociales. Sí, que no quiero decir que esa sea la única forma y la mejor, todo lo contrario, o sea, está demostrado que esta forma ha fallado, ¿no? En la mayor parte de los casos ha fallado, pero el problema es que sí, se podría intentar desarrollar otro estilo, ¿no? El de la igualdad, porque al fin y al cabo lo que están buscando, el proyecto Venus lo que busca es eso, ¿no? Desarrollarse en igualdad, que todos los seres humanos seamos iguales, que todos tengamos las mismas oportunidades, el mismo estilo de vida y la misma felicidad, ¿no? Los mismos sentimientos de felicidad. Y claro, yo lo decía antes, digo, eso no es inherente del ser humano y además el ser humano está ya en ese aspecto está viciado, ¿no? O sea, estamos viciados. Ellos decían que lo que intentaban era pues buscar una forma nueva de reorganizar, ¿vale? Lo de la forma de organizar las ciudades, eso está bien, pero el que está arriba y el que está debajo, ¿no? Y ahí está ya, luego viene siempre un problema. Bueno, ahí está la democracia participativa, es decir, y se ven ejemplos en países complejos como puede ser Suiza o como donde quien defiende a Suiza, los propios ciudadanos son ellos, los grupos de autodefensa. Cada vez que tienen un asunto importante hay una votación, no es cada 4 años. En una macro ciudad todo eso se podría llevar adelante, ¿no? Con votos directos y en el momento sobre una cuestión candente, ¿no? Vamos a hablar del tema social ahora, porque Proyecto Venus tiene un componente arquitectónico, un componente tecnológico, pero también un componente social. Estamos fuera de tiempo. Un minuto, volvemos aquí, no hablemos de tecnología. No se vayan. Conectando a lo mejor de la tecnología, un programa especial con las mejores entrevistas, con Santi Abreu. Bueno, y seguimos aquí en Hablemos de Tecnología, precisamente pues hablando de este proyecto Venus, en el que estamos evaluando con expertos en diferentes escuelas, en diferentes profesiones que llevan toda la vida pues analizando y estudiando precisamente lo que son las Smart Cities, las ciudades inteligentes y bueno, hemos visto si es una utopía, es una realidad. El proyecto Venus se presenta como algo realmente complejo, digno de estudiar, que se lleva diseñando desde los años 50 y a día de hoy muchas comunidades científicas lo ven como vigente, aunque el proyecto en gran parte se ha desestimado por ser realmente pues muy utópico, sobre todo por la parte social. Bueno, aquí seguimos con Thais Aguilar, seguimos con Matías Fonte y se acaba de unir a nosotros Nahum Cabrera, nuestro técnico en telecomunicaciones, que vamos a darle un poquito más de luz a todo este proyecto y ver hasta dónde podemos llegar, a qué conclusiones podemos llegar a aterrizar. Así que no te vayas, que comenzamos con el último bloque de este especial de El Proyecto Venus. Conectando a la red de colaboradores de Hablemos de Tecnología. Hoy nos visitan profesionales del sector tecnológico. Bueno, Matías, que te tuve que cortar porque nos quedábamos sin tiempo, precisamente lo que nos pasa en la radio, que esto es así. Hay que cortar en el minuto exacto. Bueno, me comentabas que socialmente se presentaba verdaderos hándicaps, ¿no? En cuanto al comportamiento y cuanto a la viabilidad de muchos de los aspectos de este proyecto Venus, ¿verdad? Sí, desde el planteamiento teórico de la base de esa sociedad utópica, en que la gente no quiera tener escala social o que no quiera tener algo más que otro,
Desgraciadamente, la naturaleza humana está el poseer, está el presumir, está la envidia, y esos son aspectos que desgraciadamente no vamos a poder quitar, y eso no lo puede quitar ningún proyecto de una estructura de una nueva sociedad, por mucho que quiera, ¿no? Ya lo ha demostrado todos los planteamientos teóricos y prácticos de los siglos anteriores, ¿no? Bueno, a nivel sociológico, el ser humano en un corto espacio de tiempo en su existencia ha dado pasos tremendos. ¿Por qué no podría dar un paso en avance con respecto a todos estos planteamientos que propone Fresco en su proyecto Venus? Yo creo que fácilmente, simplemente un ser humano no se puede encajonar. No somos iguales y no nos pueden encajonar. Si nos dan... Primero necesitamos algo por lo que luchar. Si vivimos en un mundo ideal como el que plantea, con lo que he leído de él y los vídeos, las entrevistas, plantea un mundo en el que tienes todo lo que necesitas como individuo. Sí, muchas personas pues se desarrollarían, trabajarían, currarían, ¿vale? Por sacar cosas nuevas, porque lo básico, digamos, lo tendrían cubierto. Pero la mayor parte de las personas no harían absolutamente nada y desearían tener más incluso, ¿no? Entonces, ese planteamiento no lo veo realmente viable, ¿no? Y después que somos impredecibles. ¿Cómo controlas? La única forma de controlar los sentimientos a las personas es por medio de un estado dictatorial. Hombre, ya hemos vivido durante muchos años uno de ellos, ¿no? Que es, sin meterme en camisa de once varas, hemos vivido la Iglesia, por ejemplo, ¿no? Todo. Que es un movimiento sectario que nos ha tenido sometidos y anestesiados durante siglos y siglos y siglos y siglos. Y los movimientos políticos y las dictaduras, y si tú tienes que plantear un modelo teórico en el que dé libertad al individuo para desarrollarse plenamente, no encajonarlo. Y si dentro de esa libertad, y esa es mi aportación propia, tiene una serie de limitaciones que le impidan hacer algo, con más razón va a tener que... lo hace, ¿no? Bueno, acaba de llegar a nuestros estudios Nahum Cabrera. Muy buenas tardes, Nahum, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues estamos hablando del proyecto Venus, que sabemos que lo conoces. ¿Utopía o realidad científica? Hombre, yo creo que como todos los proyectos científicos, cuando están planteados en base a unos datos técnicos, todo podría ser posible, ¿vale? Ciertamente te puedes ir a cosas más locales, ¿no? Proyectos utópicos, tales como telescopios, como grandes sistemas que hace 2 años eran inviables, a día de hoy son viables, ¿no? Yo creo que técnicamente hablando es perfectamente viable. Todo es perfectamente viable, y todo se puede hacer. Es cuestión de ponerte a construir y venga, hacia adelante. Estamos hablando de una sociedad que es feliz en función de la construcción arquitectónica y la tecnología de una manera brutal. Bueno, estamos hablando en términos sociológicos, pero en lo que respecta a nivel técnico, por ejemplo, hablamos de macroestructuras que están compuestas por edificios donde podemos albergar a 20 o 30 mil personas en cada una de ellas, y todo gobernado en ciudades cilíndricas, o como decirlo, concéntricas, mejor dicho, al más puro estilo feudal o a nivel celular, por así decirlo. ¿Se puede comunicar de una manera eficiente a nivel de telecomunicaciones? ¿Es viable comunicar tanta masa de gente concentrada en un único punto? Oh, por supuesto. Es más sencillo que comunicarlas, como estamos aquí hoy en día. Comunicar diferentes pueblos es más complejo y más difícil que comunicar grandes masas de personas unidas en bloques, ¿no? Técnicamente es más sencillo, es más viable, es más práctico, más fácil de llevarle suministros eléctricos, datos. A nivel datos ya estamos hablando de todo lo que es internet, telefonía, todo lo que es la parte social con respecto a las comunicaciones. Cuando hay grandes núcleos es mucho más sencillo de llevar que cuando están los núcleos como son a día de hoy, pues muy bueno, a chorritos, como se dice, ¿no? Como están todos los pueblos hechos sobre el planeta. Y, hombre, yo una percepción personal que tengo,
es que yo creo que el hombre como tal siempre tiene ansias de avanzar, empezando por ahí, ¿no? Y por el ansias de avanzar, también ansias de escalar. Y ya cuando te empiezas a plantear una sociedad plana, donde todos sus miembros tienen ganas de escalar, es un poco complicado, ¿no? Llegar al cielo, ¿no? Y concentrarnos todos en un punto, exactamente, el modelo futurista, ¿no? de ciudad, ¿no? Exactamente, es un poco complicado, ¿no? Siempre hay alguien que quiere mandar, siempre hay alguien que quiere gobernar, que quiere hacer, que quiere... Y ese tipo de cosas, la verdad, un poco compleja. Visto desde todos los puntos de vista, ¿no? Empezando también por el técnico, ¿no? A alguien, ¿por qué la luz la tiene que controlar una máquina y no la puedo controlar yo cuando le doy un interruptor? El por qué tiene que ser automático pudiendo ser manual. Hay muchos planteamientos en conocimientos técnicos que no solo todo es evolución y que sea todo automático, sino hay un planteamiento técnico que se valora el factor humano, y hay veces que separa esa evolución técnica y se detiene en base al factor humano, ¿no? Te puedes ir sin ir más lejos a la evolución genética y al clonado de personas. Técnicamente se puede hacer, pero moralmente o éticamente no. Hablamos de una sociedad, fíjate la paradoja, hablamos de una sociedad feliz gracias a la tecnología, en una sociedad carente de economía, carente de recursos económicos, capitalismo o cualquier otra doctrina, una sociedad que se basa únicamente en el recurso. Esto habrá que controlarlo de alguna manera. El control tiene que ser súper intenso, pero ¿quién ejerce este control? Ahí es donde está uno de los matices de la cuestión. Estamos hablando de que si tienes a 1 millón de personas metidas en el proyecto Venus, ese millón de personas, al igual que he visto en la sociedad, que querrá evolucionar, ¿no? Si tú te dedicas a la producción energética, en algún momento de tu vida querrás ser el jefe de los productores energéticos. Claro, ahí está la clave, que realmente esa sociedad de parangón que tú dices, pues todo es ideal, todo es estupendo, todos felices, pero siempre tiene que haber una cabeza de mando, ¿no? Siempre tiene que haber una cabeza de mando. Aun poniéndola las cabezas de mando electrónicas, poniendo que sea un superordenador que es el que decide todo, ¿no? Algo muy utópico, como se ven en las películas de ciencia ficción, que puede ser así. Puede ser así. De hecho, está siendo así. En nuestra sociedad actual estamos siendo controlados desde todo ángulo, quizá con mecanismos que no estamos ni siquiera viendo, ¿no? Claro, lo que estamos hablando antes, siempre tienen el factor humano detrás. Esas máquinas hacen lo que un humano, bajo un criterio ético, moral o X, diga, hace la máquina. Eso es una de las cosas. Con mayor o menor eficiencia, esa máquina ordena pone esas órdenes, pone esas reglas y puede poner toda una estructura de sociedad, pero siempre en base a unos criterios que alguien le tuvo que meter. Matías, estamos hablando de una sociedad sometida. Obviamente, estamos ya actualmente en una sociedad no sometida, pero sí controlada y vigilada, ¿no? De todos modos, si te das cuenta, tenemos una gran facilidad para perder nuestra intimidad, nuestra vida privada, el control sobre nuestra vida y dejarla aparentemente en el anonimato de la tecnología, ¿no? Como son las redes sociales, etcétera. Entregamos voluntariamente, ¿no? Exactamente. Entonces, yo no le veo tanto problema a que pintándolo desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista que sea controlado no por humanos y tal, que la gente se deje un poco llevar en ese sentido, que se deje controlar, pues, dónde vivir o qué profesión tener o el día a día, ¿no? Ya lo hago. Yo sin mi móvil, por ejemplo, no me despierto por las mañanas, no me acuerdo ni qué hacer. Hago todas las tareas, apunto todo lo que tengo que hacer y es la propia máquina la que me recuerda a mí, oye, que tienes que ir a tal sitio, que tienes que ir al otro, ahí... Pero lo has programado tú. Sí, obviamente. Ahí es donde está el kit de la cuestión, es una herramienta, claro, para ti es una herramienta. Sí, pero llega un momento que ya no sé quién realmente controla a quién, te lo juro, ¿no?
Con respecto a la movilidad y el funcionamiento de las personas en las ciudades, la automatización la tenemos totalmente absorbida desde el primer momento, es decir, los semáforos. A mí me gustaría que vieran un artículo sobre cuando se instauraron los primeros semáforos, ¿no? Cómo iba a ser que no hubiera un guardia en un cruce para controlar la pasada, cómo no iba a haber el factor humano, ¿no? Que obviamente era impensable. Sin embargo, actualmente nadie discute que los semáforos son una forma de controlar a la población en su desplazamiento, y es una forma correcta que todo el mundo asume, y el que no lo asume va a la cárcel por ello, ¿no? O provoca un accidente. Entonces, este enfoque del semáforo, que es un ejemplo muy simple, vamos a trasladarlo a este tipo de ciudad, no solo a los semáforos, a otros aspectos de tu vida, que te hagan. Ahora mismo se hacen test, digamos, totalmente por método científico sobre tus capacidades, ¿no? Y además te pueden hacer ya test genéticos sobre tu predisposición genética, ¿no? Imagínate que eso llegara un momento en que fuera ya obligatorio y te predispusiera, ¿no? Entonces tú resulta que para lo que eres bueno eres para tareas matemáticas, y además tienes predisposición a padecer cáncer a los 50, ¿no? Entonces, bueno, tú en lo que vas a trabajar es contando monedas, si es que existen en aquel momento, contando tornillos, y te vamos a jubilar a los 40 y no vas a poderte mover de ahí, porque es que de forma objetiva, con datos médicos y utilizando el método científico, eso es así, ¿no? Y es una realidad. Ese sería, digamos, estoy poniendo como el límite de esa sociedad controlada por la tecnología, ¿no? Y por la ciencia. ¿Hasta qué punto? Claro, hombre, también tenemos que ver, es como todo, las sociedades visto desde qué punto, hombre. Sí es cierto que a nivel tecnológico se puede evolucionar y se puede llegar hasta al punto máximo que uno piense, ¿no? La tecnología no tiene, a día de hoy no tiene límite. Yo pienso, por ejemplo, en las películas de ciencia ficción, ¿no? Como cuando se van moviendo, por ejemplo, esta de Tom Cruise, que él trata de escapar en una ciudad. Minority Report, ¿no? Exactamente, y lo van controlando con el ojo, ¿no? Sí. Cada vez que mira, saben dónde está, pero es que antes de eso, antes de que él tuviera que huir, él lo consideraba normal. ¿Por qué? Porque él pagaba mirando, él veía su publicidad personalizada mirando, era su forma natural de vivir, no le daba importancia de que realmente en lo que estaba era un gran hermano controlado, ¿no? Claro, hasta que tiene que salirse del sistema. Entonces, el enfoque de la tecnología, si se va metiendo en la población, llega un momento que de forma natural la va a aceptar como la hemos aceptado. Claro, hombre, aunque ahí como siempre influye muchísimo, un porcentaje yo creo que muy alto, porque a día de hoy realmente eso ya lo estamos viviendo. Sí, no, claro. no a través de los ojos, porque no tenemos nada implantado en nuestros cuerpos, pero sí a través de nuestros teléfonos móviles, a través de nuestros navegadores. Por ejemplo, a día de hoy los navegadores de telefonía, los exploradores, los famosos, el Google Chrome o el Internet Explorer o el Firefox, son capaces, no sé si ya lo habrán hablado, pero ya son capaces de analizarte y ponerte tu publicidad personalizada en base a lo que tú sueles ver. De hecho lo vimos en Hablemos de Tecnología en capítulos anteriores, que hablamos que hasta incluso los cubos de basura interactuaban por la wifi de tu móvil, sacaban las cookies de tu navegador y automáticamente saben ya lo que te gusta. Te mostraban en los anuncios de la calle, te mostraban los anuncios que en las marquesinas de la calle mostraban los anuncios que tú esperabas ver en función de tus gustos. Algo que a mí me aterra, sinceramente, vamos. Yo, si me permiten, yo los estoy escuchando aquí muy interesada, y cuanto más estudio sobre el proyecto Venus, más miedo me da. Y cada vez, o sea, el proyecto es precioso, los diseños son maravillosos, divinos de la muerte, pero cuando ahondas en la parte social del proyecto, yo cada vez me alejo más de la idea del proyecto, porque
Yo no estoy en contra de una sociedad más organizada, como dices tú, las ciudades que están a chorritos, ¿no? Dispersas. Es verdad que los núcleos urbanos, cuanto más grandes, más fáciles de organizar para muchísimas cosas. Tampoco estoy en contra de estos grandes edificios en donde nos dan ciertas facilidades, el tema de la sostenibilidad de las ciudades, pues toda la parte que hablas tú, Matías, ¿no? De movilidad, de ecología, de la parte de los hidropónicos, de la geotermia, la eólica, sí, como hablaba Tomás también. Todo esto es maravilloso. Ahora, la parte social que lleva dentro del proyecto a mí me pone los pelos como escarpias. Sí. ¿Por qué? Porque a mí personalmente me recuerda muchísimo, lo siento, no me llamen loca, a Un mundo feliz de Aldous Huxley. Vale, entonces a mí eso me recuerda, yo cierro los ojos y yo me imagino a toda esa gente empastillada, caminando por las calles vestidas con las batitas blancas, ¿no? Todos iguales. Encima tú me acabas de poner la guinda del pastel, es decir, me hacen un mapeado genético, tú solo sirves para contar tornillos y te vas a pasar el resto de tu vida contando tornillos. Y tú sirves para contar lechugas y te vas a pasar el resto de tu vida en los cultivos hidropónicos cortando lechugas. No hay que olvidar que por muy empastillados que estemos, la fuerza del ser humano es la fuerza del ser humano interna y siempre va a salir uno que va a hacer que el resto se levante porque las personas tendemos a mejorar. Siempre queremos atender a algo mejor. Si yo estoy contando lechugas, yo voy a querer también contar los tomates, porque las lechugas se me quedan cortas. Entonces, y además, aparte de que soy una gran cinéfila, me recuerdan a más películas. Entonces, por ejemplo, se me viene a la cabeza una película que si no la han visto les recomiendo que la vean, In Time. In Time, muy en buena, donde tenías que pagar toda tu vida con tiempo, que te la ponían insertada en un brazo. Y les recuerdo que la gente que tenía poco tiempo en los barrios apartados querían llegar a la zona del centro de la ciudad donde tenían millones de años para gastar. Y esto va a ser así. Entonces, por muy utópica que tú plantees la ciudad, por muy maravillosa que tú la plantees, siempre va a estar la oveja negra y el dato discordante, cosa que es lógico y normal. Y a mí me aterra pensar que en el centro de la ciudad va a haber un ordenador pensante que me va a decir a dónde voy, lo que tengo que hacer y por qué. Yo a raíz de esto tengo una pregunta del millón. Por ejemplo, date cuenta que empezamos a recibir datos del proyecto Venus desde los años 50, que fue cuando se planteó, cogió muchísima fuerza en los años 70 y ya en los 80 pues todo su pleno desarrollo a nivel mediático, ¿no? ¿Esto no habrá ido acompañado de cambios políticos, intenciones políticas? Date cuenta que fue cuando apareció la democracia en su apogeo, dejando dictadores atrás. Es una cuna bastante compleja. No es una forma, hombre, aparte, evidentemente, una forma nueva, una nueva iglesia que somete al pueblo de una manera anestesiada, o realmente es como Apple, que nos venden un aparato bonito que entra por el ojo y que realmente sirve para algo, pero estamos sometidos al criterio de terceras personas que no son los nuestros. Acabo de definir de una manera brutal la compañía Apple. Esperemos que no nos escuchen. Me acabo de meter en un jardín, le mando saludos a Iván. pero que acabo de tumbar a un montón de gente. Mira, Iván no nos va a dejar emitir el programa. Acabamos de tumbar a un montón de gente. Bueno, el caso, como cualquier otra compañía. Como cualquier X compañía. Que buscan el éxito y ya está. Con cualquier otra compañía con forma de fruta. Entonces, la pregunta es, ¿no se habrá preparado el proyecto Venus con una intención oscura, una intención, como decía antes Tomás, una intención con doble vuelta, doble intencionalidad a la hora de hacerlo, someter a grupo de personas como de una secta se tratara y mantenerlos dormidos para el bien y beneplácito de otros? No, yo sinceramente creo que este proyecto fue creado con estas dos personas con una cierta intención y que lo han ido luchando, y que cuando ha ido, digamos, ha sido favorable su tendencia a la política que regía en ese momento, ha sido apoyado, y cuando ya no gustaba pues ha sido vilipendiado, y así ha ido pasando y pasando, independientemente de que sea algo utópico o no, ¿no? Aún nos abre un gran debate, que por mucho que estemos horas y horas hablando de este tema, nos abre un debate brutal. Utopía
realidad científica, realmente el proyecto Venus nos pone la mente en avance, en nuevos sueños tecnológicos, independientemente de la parte social. ¿Tú lo ves así? Hombre, totalmente. Además, una de las cosas que se empieza a trabajar técnicamente dentro del proyecto Venus es el trabajo de las decisiones de máquinas sobre personas, ¿vale? Que a día de hoy todas las máquinas se consideran herramientas, ¿vale? Porque normalmente siempre se trabaja así, pero en ese momento, en el momento del proyecto Venus, sería al contrario. Ya las máquinas tendrían una decisión más fuerte que lo que es es decir, la decisión técnica es más importante que la decisión moral. Eso sería un gran avance científico, ¿vale? Científico. Igual social no, igual social es un atraso, pero científico sí es un grandísimo avance, y técnicamente hablando es perfectamente viable. Es más, a día de hoy es perfectamente viable con la tecnología que hoy en día tenemos, sería perfectamente viable. Bueno, pues amigos, hemos querido presentar el proyecto Venus como una curiosidad tecnológica, una curiosidad global de macroconstrucción, de macrociudades, en un debate que siempre quedará abierto por el paso de los años, pero tenemos una noticia que darles precisamente sobre este proyecto. Lo hemos querido presentar en Hablemos de Tecnología como aquello que pudimos ver, que pudimos tocar, que pudimos palpar. Pero Thais, creo que tienes algo que decirnos. Pues sí, lo lamento profundamente. Siempre me toca a mí dar la puntilla. Pero la Fundación START, que es la que, digamos, englobaba un poco el proyecto Venus, a finales del 2006 daba por finalizado el proyecto Venus. Después de estar durante más de 6 años en boca de media humanidad, la Fundación admitió que los contenidos, valores y responsabilidades vigentes ya no se correspondían con los propósitos para los que fue creado el proyecto, de modo que no tenía ningún sentido seguir luchando por él. Un lugar sin dinero que pudo haber sido y finalmente no va a ser. Lamentablemente, o no, seguiremos usando el vil metal para obtener cosas, y las transacciones económicas estarán, pues, por supuesto, a la orden del día, dejando para un futuro mejor lo del intercambio simbiótico entre humanos y naturaleza. Pues amigos, enorme este programa, este debate. Muchísimas gracias a nuestros colaboradores. Nos quedamos ya sin tiempo. Como han visto, la tecnología también tiene sus paradojas, también tiene sus curiosidades y sus utopías. ¿O no? Esto es una cuestión que seguiremos debatiendo porque, por un lado, socialmente se derriba, pero por el lado científico se ve viable. El proyecto Venus, toda una escuela a tener en cuenta en futuros proyectos.